Ya está en directo, ¿no, Cristian? Mm. ¿Y ahora yo? Ah, Ya está, no, venga. La verdad, yo sé lo que hago. ahora. Ya creo. Pues muy buenas tardes. Vamos a esperar un minutillo que se vayan conectando. Y vamos a seguir viendo este mensaje tan importante, el mensaje del Evangelio. Un mensaje que no ha cambiado y es el mensaje en el que hay salvación. Pues nada, me presento para aquellos que no me conozcan. Yo me llamo Cristian, soy cristiano y salvo por la gracia de Dios. Y este es el mensaje que estamos compartiendo y es el mensaje en el cual hay salvación. No hay otra manera que venir a Dios, sino por medio del arrepentimiento y ser salvo por la gracia de Dios. Y vamos a estar viendo una historia de un hombre llamado Pablo, el apóstol Pablo, el cual en medio de un pueblo idólatra que tiene ídolos, habla, se para allí y les habla, porque estas personas tenían ídolos, pero no sabían a quién adoraban. Y para ponernos un poco en contexto, este pueblo es Atenas y allí hay varios templos, varios santuarios en los cuales se adoran. Y Pablo, al saber la verdad de Dios, se para allí y les muestra al verdadero Dios. Y si tienes Biblia, busca en Hechos capítulo 17, versículos 22 al 34. Vamos a leer allí estos versículos y luego los vamos a ir viendo el mensaje. Dice allí la palabra de Dios. Entonces Pablo, puesto en pie, en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: a Dios no conocido. Al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templo hecho por manos humanas, ni es honrado por manos de hombre como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios y en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata,
o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban, y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de medio de ellos, mas algunos creyeron juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita, una mujer llamada Damaris y otros con ellos. Vamos a ir también en oración antes de continuar. Señor, vengo delante de ti agradecido, Señor, por este día que tú nos das. Gracias por tu amor. Gracias, Señor, por el día que te conocimos, Señor. Y te pido, Señor, en este tiempo que tú estés obrando, que tú estés, Señor, moviéndote, que tú me des palabras, Señor, y dame de tu espíritu también, Señor, para hablar de ti como debo hablar, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo, Señor. Te pedimos también que te sigas moviendo, Señor, sobre esta situación, la cual está afectando, Señor, a todo el mundo, Señor, y en gran parte, Señor, a nuestro país. Derrama, Señor, de tu misericordia. Sana, Señor. Trae sanidad también, Señor, a aquellos que están padeciéndola, Señor, de primera mano. Sé tú también, Señor, sobre los familiares, Señor. Y sobre todas las cosas, Señor, trae salvación, Señor. Que corazones vengan rendidos a ti, Señor, en este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Vemos aquí que este pueblo era un pueblo religioso. Era un pueblo que no conocía a Dios. Y Pablo está pasando por esta ciudad, por Atenas, y ve allí varios santuarios, en los cuales en uno se encuentra un altar. Y un altar es el lugar donde se hacían ofrendas a los dioses. Pero allí puede leer algo que le llama la atención. Ponen al Dios no conocido en un santuario, figura esta señal, al Dios no conocido. Es decir, ellos adoraban, pero no sabían a quién adoraban. Tenían ídolos, pero esos ídolos no eran nada. Y ahora Pablo va a proceder a transmitirle la verdad. Les va a dar a conocer al Dios que ellos han de adorar, al Dios verdadero. Y pensaba en este tiempo que estamos viviendo ahora, la Semana Santa. Hoy se celebra el Domingo de Ramos, donde el día que da lugar al comienzo de la Semana Santa, y es una fecha señalada, también poniéndola en comparación. Pero vemos que dice la Biblia en este versículo 24. Dice allí, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Pablo les dice que Dios no es alguien, no es un Dios que habita en templos hechos por el hombre. Les da a conocer que estos santuarios que ellos edifican, que ellos tienen, no es el lugar donde Dios habita. Y dice la Biblia, Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, es Señor del cielo y de la tierra. Es decir, Dios está en su trono, desde allí preside, y dice la Biblia que el cielo, su trono y la tierra es estrado de sus pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? Es decir, si Dios es dueño de todo, ¿quién puede decir que en tal lugar es donde Dios habita? Es donde está Dios, es donde podemos encontrarle. Si Dios es dueño y Señor del cielo y de la tierra, ¿dónde habita Dios? Y dice la palabra de Dios en Mateo 18, capítulo 18, versículo 20. Porque donde hay 2 o 3 congregados, reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Aquí es donde habita Dios.
Allí donde el nombre de Dios es, donde su palabra es escuchada, donde su voz es oída y recibida y compartida y obedecida, allí es donde habita Dios. Donde Dios es glorificado, allí es donde está Dios, en medio de aquellos que lo honran y que lo adoran en espíritu y en verdad. Entonces sabemos que Dios no habita en templo hecho por manos humanas, sino que Dios es dueño y Señor del cielo y de la tierra. Y ahora Pablo prosigue y hablando y le dice en el versículo 25 y 26, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado, fíjate esta parte, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Si Dios es quien sostiene el mundo y todo lo que en él hay, si hoy nosotros estamos aquí, bueno, yo estoy aquí y tú estás ahí, es porque un día Dios sopló de su aliento y formó al hombre. Y después de varias generaciones estamos tú y yo aquí. Entonces surge la pregunta, ¿qué puedo darle yo a Dios? ¿Qué puede hacer el hombre por Dios, por ganarse el favor de Dios? Y déjame decirte que la respuesta es que el hombre no puede hacer nada. En forma de obras, el hombre no puede hacer nada. Tampoco en forma de riquezas, el hombre puede hacer nada. Pero sí hay algo que Dios quiere del hombre. Sí hay algo que Dios quiere de ti y de mí. Y es lo único que podemos ofrecerle. Lo primero es que le escuches y le creas. Creas el mensaje que Dios tiene para el hombre. Fíjate, dice la Biblia que Dios fijó el orden de los tiempos. Dios en su soberanía ha fijado todos los términos de la tierra, el orden de los tiempos y también en cómo van a suceder las cosas. Y Dios ha creado con sabiduría esta tierra, ha dado recursos al hombre para que pueda habitarla, para que pueda sobrevivir en ella y vivir plenamente. De hecho, la tierra es el único lugar habitable en el universo. Y ahora, después de llevar un tiempo, como vemos, con un ritmo desenfrenado, en el que el hombre no tiene en cuenta a Dios, sino que en su prosperidad, en su avance, el hombre progresa y su propio razonamiento es su propia forma de vida, no tiene en cuenta a Dios, sino que lo olvida. Y ahora, medio mundo, por medio de un virus, es parado. Y la gente es encerrada en sus casas. Y si tiempo es lo que antes nos faltaba para pararnos a pensar en la realidad tan cercana de que un día todos tenemos que dejar este mundo y estar delante de Dios, tiempo es ahora lo que Dios da al hombre para que se pare a pensar. En este frenesí que vivimos, Dios para al hombre y somos encerrados y tiempo es lo que Dios da al hombre, porque si no, no escuchamos. Y la realidad de la vida es que un día tenemos que dejar este mundo. Un día tenemos que partir y estar delante de Dios. Y antiguamente los hombres podían llegar a vivir hasta 600, 700, 800, incluso 900, cerca de 1000 años. Registra la Biblia que el hombre que más vivió fue Matusalén con 969 años. Y fíjate, esto era en el principio, los años que los hombres llegaban a vivir.
Pero hoy día también dice la Biblia, en Salmos 90, 10, que los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años, con toda su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. ¿Y qué realidad es esta? Vemos como pocos son los que llegan a sobrepasar esta edad de 80, 90 años por lo general. ¿Y con qué dificultad llegamos a esta edad? Con achaques en el cuerpo, ya desgastado por los años. ¿Y cuál es la razón entonces por la que estamos aquí? Si sabemos que nuestra vida un día acaba, que vamos a vivir 80, a lo máximo 90 años, ¿cuál es la razón de la existencia del hombre? ¿Por qué estamos aquí? Déjame decirte que yo he hablado he podido hablar con varias personas de esto, y muchos dicen que tienen dudas existenciales, no saben realmente por qué vivimos, cuál es el sentido de la vida. Y otros simplemente dicen que el sentido de la vida es buscar la felicidad, buscar aquello que te hace feliz cada día, y disfrutar de la vida, que son 3 días. Y bueno, este es el sentido de la vida. Déjame decirte que yo no encuentro más sentido en la palabra felicidad que un día puedas tener un encuentro con tu Creador. El sentido de la palabra felicidad no toma más valor que cuando esto ocurre, tener un encuentro con aquel que te creó. Porque la felicidad es reconocer a Dios y ser salvo. Y ahora vamos a ver esto. Entonces sabemos que Dios no habita en templos hechos por manos humanas, que Dios es dueño y Señor del mundo. Él creó la tierra, y un día formó al hombre soplando de su aliento. Y que nosotros, el hombre, a lo máximo vivimos 80, 90 años, y hay un propósito en la vida, que es conocer a tu Creador. Y seguimos adelante y vemos en los siguientes versículos el porqué de por qué vivimos. Versículos 27 al 29 dice allí: para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos, y somos como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, o plata, o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. ¿Por qué vivimos? Dios nos dio vida, y esta toma sentido cuando conoces a tu Creador. Dios te regaló vida para que un día tuviese ese encuentro con tu Creador, porque el hombre fue creado, el principal de los motivos allí con Adán en el Edén. El principal motivo era la gloria de Dios, por eso formó Dios al hombre. Pero el hombre también tiene un problema, que ve a Dios lejos, ve a Dios como muy lejos. Y déjame decirte, dice la Biblia, que Dios no está lejos. Dice que no está lejos de cada uno de nosotros. Dice la palabra de Dios: clama a mí y yo te responderé. Dios está cercano, no está lejos como muchos piensan. Y un clamor a Dios, déjame decirte que no es un grito al aire que no, se pierde entre las nubes. Un grito a Dios, una oración, un ruego, es escuchada por Dios. Dice la palabra de Dios que la oración del ruego, del afligido, del necesitado, escucho. Aquel que le busca de veras es oído por Dios. Por eso te digo que si hoy estás buscando el sentido de la vida fuera de Dios, no lo hay. Si estás confiando en alguna imagen, algún ídolo, déjame decirte que no hay Dios en ello y no hay salvación
en ellos. Si estás aferrado a una corriente de pensamiento filosófico como tu estilo de vida, ahí no hay Dios y tampoco hay salvación. Aquí en este capítulo, en unos versículos más adelante, más arriba, aparecían ciertos filósofos que eran seguidores del pensamiento del estoicismo, del epicurismo, son pensamientos filosóficos de hombres. Dice la Biblia que Dios no es imaginación de hombres. En estos pensamientos no hay Dios, no está Dios. Dios no es tampoco imagen de oro y plata, sino que es un Dios vivo. Él vive en la eternidad. Es un Dios vivo que espera al hombre y quiere que vengas a su encuentro, quiere que tengas ese encuentro con Él. Y ahora llegamos a un tiempo en el que estamos encerrados, ¿verdad? Estamos confinados por el propio bien y también por el bien de otros, sobre todo aquellos que son más vulnerables, y estamos encerrados como medida preventiva y es lo mejor que podemos hacer. Y recordaba el trato también que Dios tuvo con el pueblo de Israel. Israel era un pueblo duro, dice la Biblia, y dice Dios, le quité el pan para ver si así se volvían al Dios, a mí, y yo les haría llover el pan del cielo, y no se volvieron. Les quité, sequé su tierra para ver si así se volvían a mí, y yo les haría descender agua del cielo, y tampoco se volvieron, y no lo hicieron. Y hoy somos encerrados, aquí en casa. Hay ahí fuera una plaga que no podemos controlar, y que ruego a Dios que pronto se vaya, que tenga misericordia de aquellos que están padeciendo, que venga sanidad, que guarde a aquellos que son más vulnerables, que sufren alguna patología y tienen más riesgo frente a esta enfermedad, que su mano esté protegiéndola. Pero sobre todas estas cosas oro, porque el hombre escuche a Dios, porque clame a Dios y tenga ese encuentro personal con su Creador. Y la palabra de Dios no cae vacía, no cae en saco roto. Dice Isaías 55:11, así será mi palabra será prosperada para aquellos que la envié. Entonces sabemos que Dios no habita en templo hecho por manos de hombre, sino que Él habita en la eternidad. Dios está fuera del tiempo. Nosotros vivimos dentro del tiempo. Hay una línea del tiempo en la cual estábamos nosotros, esta generación, y podemos vivir los años que vivamos. Estamos ahí, un día se corta, pero Dios está fuera de esa línea del tiempo. Dios está en la eternidad. Él vive en el mundo suyo y su plenitud. Sabemos que un día sopló aliento y formó al hombre. Y que en esta vida que vivamos 80, 90 años a lo máximo, hay un sentido en estos años, que es tener un encuentro personal con tu Creador. Es el propósito de esta vida, que conozcas a tu Creador. Y llegamos al centro del mensaje, versículos 30 y 31, dice allí, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Este es el mensaje, el centro del mensaje que Pablo estaba compartiendo allí, y es lo mismo, el mensaje es el mismo hoy. Pablo, en medio de todo, después de haber comentado todas estas cosas, presenta al único y verdadero Dios. Les transmite qué es lo que deben de hacer para venir a Dios y las cosas que van a pasar.
Mira, el tiempo de ignorancia ya ha pasado. El hombre no tiene excusa un día delante de Dios, porque Dios se ha manifestado. Su propia creación habla de que hay un Dios que sabiamente la creó. Y un día su Hijo Cristo descendió del cielo, se hizo hombre para ser clavado en una cruz y así satisfaciendo la ira de Dios con el hombre. Y ahora el camino quedó abierto, un camino entre el hombre y Dios que estaba cerrado a causa del pecado. La muerte de Cristo en la cruz volvió a abrir ese camino entre el hombre y Dios. Entonces no hay nada que yo pueda hacer para ganarme el favor de Dios, porque la salvación es por gracia, un favor inmerecido. La muerte de Cristo en la cruz, su sangre, es suficiente. Al morir, Jesús dijo, consumado es. La obra ha sido completa. Solo hay una cosa que el hombre debe hacer, y Pablo la transmite a este pueblo que no conocía a Dios, que adoraba al Dios no conocido. Y es lo mismo que el hombre debe de hacer hoy. El mensaje no ha cambiado y es arrepentirse. Arrepentirse es reconocer que yo soy pecador y que Jesús es el Señor y es Salvador, y poner tu confianza en la obra de Cristo en la cruz. Un día el Señor juzgará al mundo con justicia y todos tenemos que estar delante de este Dios justo que condena el pecado. Y déjame decirte que delante de Dios no hay alegatos que valgan. Solo la sangre, haber sido limpiado, la sangre de Cristo en la cruz, te justificará delante de Dios. La muerte vicaria de Jesús en sustitución de Cristo por aquellos que creen y se arrepienten es lo que te valdrá delante de Dios para que tu morada un día sea el cielo, donde está Dios, y no el infierno, donde no está Dios, y donde déjame decirte que el único fin es el tormento. El infierno no es un lugar de fiesta, el infierno es un lugar de tormento. La vida eterna es un regalo de Dios. Dice la Biblia, por gracia sois salvos, un favor que yo no merecía. Yo no lo merecía y tampoco hay nada, podía hacer nada para ganarlo. Y hoy tú tienes esa oportunidad también de recibirlo. Y de la misma manera que te digo que es la mejor decisión que puedes tomar, porque recibir a Dios no es una emoción, no es algo atemporal. Recibir a Dios, creer en Dios, es por fe, es ver que su palabra es verdad, es encomendar cada día a Él. Y es una decisión, no es una emoción. Es decidir por Cristo en medio de un mundo que vemos cómo va trastocado. Y hoy tú tienes esa oportunidad de decidir por Cristo. También puedes venir a Él. Por eso, de la misma manera, tengo que decirte que si no es así, un día, al igual que todo, estarás delante de Dios y serás juzgado por un juez justo que condena el pecado. Dios no puede pasar por alto el pecado. Dice la Biblia que todos, sin excepción, pecaron y por tanto están destituidos de la gloria de Dios. Pero si tu confianza un día, si en tu línea del tiempo tu posición no cambió delante de Dios, Dios no puede darte acceso al cielo, porque es un juez justo y condena el pecado. Y el fin en la vida, como te digo, la palabra felicidad toma sentido cuando en esta línea del tiempo hubo ese cambio en tu vida. Hubo ese momento en el que creíste y recibiste al Señor
como tu Salvador. Y déjame decirte que Dios está cercano y que Dios está llamando y tocando puertas hoy. Dice Apocalipsis 3:20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y en este tiempo aún más fuerte Dios está llamando, Dios está tocando puertas. Podemos estar en casa, lo mismo estamos acompañados, pero puedes encerrarte en la habitación y clamar a Dios. Y dice la Biblia que Él está esperando, que Él está a la puerta, esperando a que alguno le abra. ¿Y quién le abrirá? Hoy tienes esa oportunidad de abrirle. La salvación está llamando, está tocando puertas. Los tiempos de ignorancia ya pasaron. El hombre es sabedor. Entonces te invito a que vengas. Es tiempo a que tengas ese encuentro con tu Creador. Y llegamos al final y allí hubieron diferentes reacciones. De estas personas que estuvieron allí hubo diferentes reacciones al mensaje que Pablo predicó. Y dice, versículo 32, pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de medio de ellos. Mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, el Areopagita, una mujer llamada Damaris, y otros con ellos. Estas fueron las diferentes reacciones que allí tuvieron lugar. Unos le dijeron a Pablo, mira Pablo, ya otro día si eso te escuchamos acerca de esto. No nos interesa. Pero otros creyeron, otros creyeron en ese Dios que antes no conocían. Conocieron al verdadero Dios y creyeron y lo recibieron. Entonces, somos sabedores. El mensaje del Evangelio sigue teniendo poder de salvación, es el mismo, no ha cambiado. Y Cristo resucitó al tercer día de los muertos, venciendo la muerte para que hoy tú y yo también tengamos vida en Dios, en Cristo. Entonces te invito a este Dios no conocido, que el hombre no conoce, que vengas a Él y lo conozcas, porque está esperándote, está tocando puertas y quiere que más almas, que más personas entren, le reciban y vengan a su encuentro. Entonces nada, este es el mensaje que quería compartir, que Dios me ha dado para compartirlo con vosotros. Y hermanos, un abrazo, me acuerdo mucho de vosotros y os echo de menos. Y amigos y amigas, sigue escuchando este mensaje del Evangelio tan importante en el cual hay salvación, y oro porque aquellos que nos escuchan un día vengan a ese encuentro con Dios. Yo voy a hacer ahora una oración y si quieres tú en tu intimidad, pues busca. Te invito a que busques a Dios y nos despedimos. Señor, vengo delante de ti, reconociendo, Señor, que soy un pecador, reconociendo mi pecado que me condena delante de ti, Señor, que yo no puedo hacer nada, pero creo, Señor, en la obra de Cristo en la cruz, creo que tú moriste por mí y te recibo, Señor, te recibo como mi Señor y Salvador y creo en ti, Señor. Señor, vengo delante de ti agradecido por este día, gracias por tu amor, gracias porque tú eres Dios. Te ruego, Señor, que en medio de este tiempo tú estés, Señor, tocando corazones, Señor. Que almas, Señor, estén viniendo a tus pies, Señor. Que el hombre deje atrás, Señor, su posición en este mundo y vea, Señor, que la posición mayor que pueda alcanzar una persona es estar a los pies de Cristo, Señor. Obra de misericordia, Señor, de este mundo. Ten misericordia también de nuestro país, de aquellos, Señor, que están pasando, Señor, por
de manera más notable por este virus, Señor. Sé tú con ellos y trae, Señor, sanidad y que tu mano, Señor, también sea sobre aquellos, Señor, que son más vulnerables, Señor. Y te rogamos por salvación, Señor. Obra, Señor, y que tu palabra llegue a más personas, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo. En tu mano, Señor, lo ponemos. En el nombre de Jesús.